Hola, buenas, equipo de Roof. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias por estar en este video. Bueno, primero, en el archivo de GitHub que subí, dejé obviamente el README y también dejé este archivo de JavaScript donde más o menos, pucha, lo usé como para poder ir dilucidando mi idea, ir como probando cosas, porque yo estoy más acostumbrado a lo que es Java. Por eso igual se ve este if, porque yo pensaba que podía comparar el tipo de datos, pero en JavaScript obviamente todos son numbers. Entonces usé la clase number para usar el método, el integer. Pero bueno, aquí más o menos podemos ver que yo pensaba primero calcular el área. Entonces ahí me di cuenta que no debía calcular el área, sino más calcular los perímetros que caben dentro del cuadrado. Porque yo lo veo como que hay dos cuadrados, uno que es más grande que el otro. Como los paneles y el techo, hay que ver cuántos cuadrados pequeños caben en el cuadrado grande. Bueno, después pasé, obviamente, transformé el código JavaScript en código de TypeScript para ir viendo ya más serio. Entonces, mantuve obviamente esto y me doy cuenta que no, que así no era. Entonces, pasemos a la función esta que hice acá, que la pensaba TypeScript. Bueno, lo primero que hice fue a crear la interfase calculate, donde recibo high rough, width rough, high panel y width panel. Bueno, estos parámetros que estoy esperando, o sea, los parámetros que voy a recibir en esta función, les puse esta interfase y entonces cuando voy a instanciar la función, se los paso por parámetros, o sea, por objetos, como objeto, perdón. El objeto ahí para poder manipularlo con la interfase y así usar lo bacán que tiene TypeScript. Bueno, lo primero que hago es disculpa. Lo primero que hago es calcular el ancho de los paneles totales, o sea, los paneles que caben dentro del techo. Entonces, simplemente divido los parámetros que me llegan y me da el total. Después lo hago lo mismo, pero con la altura. Después de esto, tengo un número que es como si yo los pusiera normalmente, así como perdón, en horizontal. Bueno, este número, total panels normal, es lo primero que hice. Después lo que hago es hacer el resto. Porque si yo conozco los paneles así y los resto con el total, me va a dar que queda un pedazo que yo no estoy usando por la forma que estoy poniendo los paneles. Entonces después simplemente hago que con este resto lo calculo en si lo pongo los paneles verticales o horizontales, porque pensando mucho, releyendo mucho el enunciado, me di cuenta cuando decía cabe más de 5 y decía, ¿caberá más de 5? O sea, yo daba por hecho que cabían 5. Y después me di cuenta, lo dibujé en el ScaleDraw y me di cuenta, oye, caben dos paneles más, pero si los giro. Entonces quería dejar esto como en el código, así como, oye, estoy girando el panel. Y ahí me di cuenta que cabían 7. Entonces, yo ahora voy a ejecutar mi código con los ejemplos que estaban puestos ahí. Y se da cuenta que en el primer ejemplo quedan 7, 4, 7, 0. El primer ejemplo que puse es el ejemplo donde se pregunta, oye, ¿cabe más de 5? Así que esa fue mi prueba técnica. Muchas gracias por verla hasta el final.